Canadá está básicamente vacío. Estados Unidos tiene todos los puertos del centro y oeste con muy poca gente. Y en Sudamérica, la mayoría de la población se concentra a lo largo de las costas del Pacífico y el Atlántico. Este increíble mapa animado de visualcapitalist.com publicado por el autor Jeff Desjardins nos permite visualizar 200 años de densidad de población en Estados Unidos. Los condados más oscuros son los que tienen más gente mayor de 90 años, mientras que los más claros son los menos habitados. Podemos ver eso a lo largo del tiempo. Con el aumento de la población, también lo hace su alcance en el territorio estadounidense y su concentración en algunos condados, pero algunas áreas siguen estando, bastante vacías. Entonces, ¿por qué sucede esto? Vamos, exploremos el planeta. ¿Cómo es posible que una isla 300 veces más grande que Malta tenga casi la mitad de su población? Bueno, la respuesta es la densidad de población. Estamos acostumbrados a escuchar acerca de la cantidad increíble de personas que hay en el mundo, con esos contadores que puedes encontrar en línea, que aumentan continuamente a medida que nacen nuevas personas. Incluso si no contamos la Antártida, solo tenemos un promedio de 65 personas por kilómetro cuadrado de toda la Tierra. Pero debemos recordar que la distribución de la población no es la misma en todas partes. No solo hay países cuyas poblaciones están disminuyendo, especialmente en Europa, donde el mayor crecimiento se concentra en África y Asia, sino que en todos los países, incluso dentro de los de rápido crecimiento, la población no está distribuida uniformemente a lo largo de su territorio. El mayor ejemplo de esto es la línea He-Ting-Shong, en China, una línea imaginaria que divide el país de China en dos partes iguales con cantidades de población contrastantes. Solo el 6% de la población vive en la parte occidental a la izquierda de la línea, mientras que la parte oriental a la derecha de la línea alberga al 94% de la población china. Y estas son áreas con aproximadamente el mismo tamaño, pero radicalmente diferentes en cantidad de población. Esto también es visible en muchos otros lugares, y llegaremos a más ejemplos a lo largo del video. Pero uno que particularmente me llamó la atención fue este mapa que muestra la distribución de la población de Portugal. Este mapa nos muestra dónde viviría cada persona si Portugal tuviera solo 100 habitantes, lo que nos permite, a través de esta simplificación, visualizar realmente cuán desigual está distribuida la población. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué algunos lugares tienen mucha gente y otros casi ninguna? ¿Por qué algunas áreas o países pequeños como Malta tienen miles de personas hacinadas en su pequeño territorio, mientras que otros que son razonablemente grandes como Islandia tienen mucha menos gente, con una población dispersa y con mucho espacio para vivir? Esto es lo que vamos a descubrir en este video. Primero, ¿qué es la densidad de población? Luego, ¿qué lugares del mundo tienen la mayor y la menor densidad de población? Tercero, ¿cuán desigual es la distribución de la población en países específicos? Eligiendo algunos ejemplos clave y a través de ellos, entender por qué se produce esta distribución desigual, sus consecuencias y alternativas. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de densidad de población? La densidad de población es el número de personas por unidad de área geográfica. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas personas viven por kilómetro cuadrado de un país o región específicos? Por ejemplo, Corea del Sur tiene una población de 100.000 habitantes. Para calcular su densidad de población, dividimos 51 millones por 100.000, lo que da como resultado alrededor de 517 personas por kilómetro cuadrado, una densidad de población significativamente alta a nivel mundial. Las regiones más densamente pobladas son Macao, Mónaco, Singapur, Hong Kong, Gibraltar, Guernsey, Bahrein, Maldivas, Malta y Sint Maarten. Algunos de estos países no son países, son regiones o áreas autónomas, pero ya os podéis hacer una idea, y muchos de ellos tienen muy poca población, pero al mismo tiempo son muy pequeños, lo que se traduce en una alta densidad de población. Si solo contamos los países con más de 10 millones de habitantes, los 10 países más densamente poblados son Bangladesh, Taiwán, Corea del Sur, Países Bajos, Haití,
India, Burundi, Israel, Bélgica y Filipinas, mientras que los 10 países menos poblados son Australia, Canadá, Kazajistán, Rusia, Bolivia, Chad, Mali, Arabia Saudita, Argentina y Argelia. Este mapa del mundo nos muestra la densidad de población en todo el mundo. Cuanto más oscuro es el rojo, más densidad hay, aunque recuerda, dentro de los países también hay diferencias significativas. Como vimos en China, podemos ver claramente que los países asiáticos, al menos los del este de Asia, tienen un alto nivel de densidad de población, siendo el más alto Bangladesh y Corea, pero Japón, Vietnam, India, Filipinas y Pakistán también tienen niveles muy altos, y en general todos son altos. Oriente Medio también muestra niveles altos, especialmente Líbano y Palestina. En África, no muchos países tienen altas densidades de población, especialmente en el norte, donde solo Marruecos y Egipto son más oscuros, aunque una vez que pasamos por el Sahara, el rojo se vuelve más común. En Europa tenemos muchos países con altas densidades de población. Ahora recuerde, esto no significa que estos países necesariamente tengan mucha, solo significa que tienen mucha gente para el tamaño de su territorio. Holanda parece ser el más denso en lo que respecta a población. En América, ningún país es particularmente denso, excepto algunos en América Central y el Caribe. América del Sur y Canadá tienen una densidad de población particularmente baja, al igual que Australia y Nueva Zelanda. Pero como dije, esto es solo por país. ¿Qué ocurre con la distribución de la población por tierra o territorio, independientemente de los países? Este mapa nos permite tener una visión más clara de eso. Nuevamente, más oscuro significa más gente, y aquí podemos ver claramente dónde se concentran las poblaciones humanas en todo el mundo. Canadá está básicamente vacío. Estados Unidos tiene todos los puertos del centro y oeste con muy poca gente, y en América del Sur, la mayor parte de la población se concentra a lo largo de las costas del Pacífico y el Atlántico. Europa tiene densidades de población muy altas en todo el continente, y solo unos pocos lugares no están al menos en la zona naranja, como el interior de Portugal, algunos lugares a lo largo de Italia y el norte de los países nórdicos, Escocia. Islandia es extraordinaria, está básicamente vacía, salvo por un punto que imagino que es la capital. Y Estonia también está sorprendentemente vacía en comparación con sus otros vecinos bálticos. Rusia también nos muestra cómo la mayor parte de su población está en el oeste, con la mayor parte de Siberia vacía. Las capitales y las principales ciudades de todo el continente están en su mayoría en rojo, como Madrid, París, Londres y Moscú. Es realmente interesante ver Egipto, que está básicamente vacío y tiene toda su población concentrada a lo largo de los márgenes del río Nilo. Australia básicamente no existe. India tiene una densidad de población muy alta en prácticamente todo su territorio. Y en China podemos ver claramente la división de esa línea que acabamos de ver, con la parte occidental del país con muy poca gente. Y lo que es interesante es que esta distribución de la población no ha cambiado mucho recientemente. Entonces, ¿por qué esta diferencia entre áreas densamente pobladas y escasamente pobladas? Hay una serie de factores que pueden influir en el por qué la gente vive en esos lugares. Recursos naturales disponibles en algunas zonas y no en otras, como agua dulce, tierra adecuada y buen clima. Llanuras en lugar de montañas, ni demasiado calor ni demasiado frío. Asentamientos y ciudades que permitan a la gente tener trabajo y una buena calidad de vida. Por eso, muchas veces se mudan allí. Estos asentamientos se fundaron inicialmente en esos lugares también por las razones 1 y 2, y las razones por las que no viven en los otros lugares son precisamente las opuestas. Falta de recursos naturales, tierra inadecuada, clima inadecuado, Siberia o el desierto del Sahara son ejemplos de eso. La falta de asentamientos y, en consecuencia, la falta de trabajo y calidad de vida debido a las razones anteriores, la inestabilidad política o los conflictos también pueden provocar un éxodo masivo de ciertos lugares, provocando que estén escasamente poblados, como sucedió en algunos lugares del Medio Oriente, por ejemplo. Ahora que hemos tenido una visión general del mundo, echemos un vistazo a algunos ejemplos de países clave que nos permiten comprender mejor todo esto. Los Estados Unidos son otro claro ejemplo de esto, con una media de 36 personas por kilómetro cuadrado.
Pero eso no es común en todas partes. Mucha gente sostiene que no tiene sentido que cada estado tenga 2 senadores, ya que algunos estados tienen mucha menos población. En este mapa podemos ver esto con 20 estados que tienen aproximadamente la misma cantidad de personas que Nueva York y California. Pero estos dos solo tienen 4 senadores, mientras que los otros tienen 40 para la misma cantidad de personas. No voy a entrar en el debate de por qué se debería reformar el Senado de los Estados Unidos, pero esto nos permite entender cuán concentrada y dispersa está la gente según la región de los Estados Unidos. Este otro mapa con estos picos desagradables también nos da una buena idea de esto. En general, la parte oriental del país tiene mucha más población, con una gran concentración en la costa y el norte. La costa oeste también tiene mucha gente, y luego estos estados del centro tienen muy poca, con una alta densidad de población solamente en las ciudades principales y en el norte. Incluso las ciudades tienen densidades de población razonablemente bajas, y la mayoría de los estados están simplemente vacíos de gente. El 40% de la población vive en un condado en una de las costas. Esto probablemente comenzó debido a la llegada de los europeos a la costa este, que se establecieron allí inicialmente y por lo tanto desarrollaron más esas áreas. El acceso al mar también brinda más oportunidades comerciales, acceso a recursos, entre otras razones. En Canadá, que tiene una distribución de población completamente desequilibrada, la mayor parte de ella se concentra en esta área cerca de la frontera con Estados Unidos. En el este, esencialmente la región de Montreal, que también incluye Quebec y Toronto. De hecho, el 50% de todos los canadienses viven en esta pequeña porción de su territorio. El resto son vastos bosques y hielo. Supongo que también puede tener que ver con el hecho de que, como vemos en estos mapas, esta fue la primera zona en la que se establecieron los habitantes, y a partir de ahí fue creciendo hasta tener una media nacional de tan solo 4 personas por kilómetro cuadrado. Portugal es un gran ejemplo de densidad de población en la costa y de escasa densidad de población en el interior. Su media nacional es de 111 personas por kilómetro cuadrado. El 22% vive en el distrito de Lisboa, el 80% en el puerto de una de las 2 ciudades principales y solo entre el 14 y el 15% vive en los distritos del interior, que representan al menos el 50% del territorio. Brasil tiene 25 habitantes por kilómetro cuadrado, pero la gran mayoría está en la costa. Como podemos ver aquí, los que están en violeta son los que más habitantes tienen, en verde los del medio, y en amarillo los que casi no tienen habitantes, sobre todo si tenemos en cuenta su tamaño. Aunque en este caso hay una justificación, que es la existencia de la selva amazónica, que hace inhabitables grandes áreas de estos estados del interior. Además, gran parte de la economía de estos estados se centra en la agricultura y la ganadería, por lo que requiere mucho espacio vacío. También está la razón común de una mejor habitabilidad en la costa, y el hecho de que los primeros asentamientos coloniales se establecieron y crecieron a partir de allí. Los portugueses no tuvieron recursos para explorar el interior hasta el siglo XVII y se llevaron particularmente mal con los nativos de esas áreas, a quienes obviamente no les gustó verlos apoderarse de sus tierras. Pero cuando se trata de la costa y en ciudades específicas, Brasil tiene el problema opuesto de la densidad. Por ejemplo, más de 50 millones de brasileños viven en viviendas inadecuadas. Por ejemplo, Paulo es la ciudad más poblada de Brasil y de toda Sudamérica, y una de las más grandes del mundo. En Egipto, la densidad de población es de 103 kilómetros cuadrados, pero como vimos, la mayor parte se concentra en regiones de alta densidad a lo largo del río Nilo. Estas regiones están entre las más densamente pobladas del mundo, con un promedio de 1.420 personas por kilómetro cuadrado, en comparación con una tasa de 96 personas por kilómetro cuadrado para el país en su conjunto. También hay comunidades más pequeñas diseminadas por todo el desierto, agrupadas alrededor de rutas históricas de comercio y transporte, pero la mayoría se concentra en las márgenes del Nilo debido a mejores tierras agrícolas, medio ambiente, calidad de vida y oportunidades económicas. China tiene una densidad de población de 153 personas por kilómetro cuadrado, el país más poblado del mundo,
pero no el más densamente poblado debido a su gigantesco tamaño. Su densidad media es similar a la de Dinamarca o Chequia, por ejemplo. Sin embargo, como hemos visto, hay zonas de su territorio con una densidad muy alta y otras que están prácticamente desiertas. Este mapa evidencia precisamente que la gran mayoría de la gente vive en las regiones de la costa, este y sur, estando el norte y sobre todo el oeste casi vacíos, con alrededor de 50 personas por kilómetro cuadrado, mientras que en algún lugar como Shanghái se puede llegar a más de 1000. Japón tiene una densidad de población muy alta de 347 kilómetros cuadrados por prefectura. La densidad de población también varía mucho, siendo la isla de Hokkaido, al norte, la más escasamente poblada. Sin embargo, algunas regiones tienen una densidad de población muy alta, especialmente las áreas urbanas en las llanuras. La razón es que el 75% de la superficie terrestre de Japón está formada por montañas, y el 70% restante está cubierto de bosques. Debido a esto, la gente se concentró en las ciudades en lugar de dispersarse por las comunidades rurales. Aparentemente, el 90.7% de su población vive en ciudades, un caso interesante de condiciones geográficas extremas que obligan a la gente a vivir en áreas de alta densidad de población. Australia tiene una densidad de población muy baja a nivel nacional, solo el 3% más bajo del mundo. Tienen un país del tamaño de un continente, pero gran parte del mismo es desierto, por lo que la mayoría de la gente vive en las costas, especialmente en el este. El interior es en su mayoría desierto sin agua ni tierras de cultivo. La costa, por otro lado, es más adecuada para vivir, tiene más recursos y está más desarrollada económicamente debido a esto. También fue la razón por la que los colonos británicos se establecieron allí. Por último, Rusia tiene una población muy escasa, solo 9 personas por kilómetro cuadrado en este gran mapa. Desde Rusia más allá, podemos verlo muy bien. En verde se encuentran las zonas casi deshabitadas, mientras que en naranja y rojo se encuentran las más pobladas. La mayor parte de la población se concentra en la parte occidental del país, con solo unas pocas y extensas excepciones a lo largo del sur. Las dos ciudades más densamente pobladas son Moscú y San Petersburgo, mientras que las menos prósperas son también las que tienen menor densidad de población, como Tuvá o Kalmykia. Y con esos ejemplos, creo que podemos entender mejor este concepto de densidad de población, permitiéndonos entender mejor qué es, dónde se concentra la población densamente, dónde se distribuye de forma dispersa, por qué sucede eso y cuáles son las consecuencias, cómo esto varía de un país a otro, y cómo podría cambiar en el futuro con la población en Europa cada vez más pequeña y África y Asia que siguen creciendo. Muchas gracias por ver este vídeo. Suscríbete si quieres dejar un comentario si has notado algún error o tienes alguna información adicional, o si simplemente quieres dejarme saber tu opinión sobre el vídeo. Nos vemos la próxima vez para seguir explorando el planeta.